acostumbra a considerar la educación en línea como algo simplemente complementario que nunca puede ser del mismo nivel que lo presencial, especialmente porque como no lo conocemos y no lo dominamos, no sea cosa que nos supere, ¿no? Bien, para la tranquilidad de todo el mundo eso no va a suceder, pero sí que es cierto que empieza a haber evidencias, y trabajamos más en descubrir muchas más, de que existe un potencial importante. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, hay una serie de principios de la educación de adultos que se consideran habilidades de empleo eficaces, como el aprendizaje responsable, el aprendizaje experimental, el cooperativo y el aprendizaje reflexivo, que un estudio de un conjunto de instituciones australianas han demostrado que con la educación en línea, con el e-learning, mejora, porque exige a la persona que se autorregule y que trabaje, digamos, sin tener la presencia y por lo tanto intentando sustituir o sobreponerse a esta falta de presencia. Eso hace que las capacidades se desarrollen en mayor medida. Un estudio del Departamento de Educación de los Estados Unidos, basado en evidencias, nos dice que los estudiantes de la modalidad en línea obtienen resultados ligeramente superiores, de media, un punto 20%, que aquellos que cursan los mismos estudios presencialmente. Es decir, empieza a haber evidencias empíricas de que eso es verdad, que no son opiniones de café, que sucede. El Michigan State University en el 2011 destacó el potencial del e-learning para impactar en el aprendizaje y en la sociedad y en la economía de los países en vías de desarrollo, y producir también fuerzas de trabajo que sean capaces de liderar a esos países al mundo de la economía basada en el conocimiento. Y después un estudio de la propia UOC, liderado por Martin Carno de Stanford, nos enseña que los estudiantes de la UOC mejoran sus ingresos económicos proporcionalmente de forma más elevada que los que provienen de universidades presenciales. Con eso no estoy diciendo nada malo de las presenciales, simplemente me limito, digamos, a poner sobre la mesa algunos datos que son pruebas evidentes. Ahora bien, como os decía antes, no vale todo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y creo que es importante que en este documento también se tenga en cuenta cuando vayamos adelante intentando responder a las últimas preguntas, que son las fantásticas. O sea, cuando llegas al final del documento y dices, claro, y ahora me preguntan 4 cosas y tengo que contestar yo, ¿no? Y bueno, pues vale, quedamos para otro día, ¿eh? Entonces, pero ¿qué educación en línea? No vale todo. No vale todo, fíjense. Estamos en un terreno, estos días en Barcelona, supongo que ya saben, porque vamos, no nos podemos olvidar de ello, se ha celebrado el Congreso Mundial del Móvil, ¿no? Y entonces todo es automático, todo lo importante es Big Data, todo es numérico, todo es cuantitativo, por lo tanto, la educación también, ¿eh? Es decir, a nosotros nos cuentan los profesores, bueno, no, aquí esto ya va, los resultados serán óptimos siempre, especialmente porque vamos a calcular los resultados en función de lo que ya esperemos que salga y no de otra cosa, ¿no? Claro, a veces no identificamos bien un efecto, ¿no? Como puede pasar en el caso de este muchacho que llega a su casa y dice que mi profesor me ha dicho que he mejorado la caligrafía desde que hago mis deberes con una impresora láser. El problema no es la tecnología, ¿no? El problema es si realmente estamos aprendiendo. Por lo tanto, no nos engañemos por esto. Pensemos la importancia que tiene el docente, pensemos la importancia que tiene siempre el acompañamiento en un modelo de educación en línea. Es decir, no es un modelo de autoaprendizaje. Eso ya hace muchísimos años que existe. De hecho, autodidaxia, si no recuerdo mal, es una palabra griega. Y por lo tanto, del griego antiguo, quiero decir, no del griego actual. Y por lo tanto es importante ver cómo las funciones que tenemos como educadores no nos permiten dimitir de ellas aunque estemos en un entorno de educación en línea. Al contrario, Hanushek, un catedrático de economía, destacó en uno de sus estudios el valor económico de la alta calidad de los docentes también. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos elementos incluso desde el otro lado, por utilizar, digamos, de alguna forma lo que hemos oído antes, desde el lado, digamos, más liberal, incluso de este lado tenemos argumentos para mantener el hecho de que un elemento muy importante va a ser la calidad de nuestros docentes. Pero al final es cierto que el e-learning o la educación en línea funciona si se hace bien, y ese es el elemento fundamental. Es decir, tenemos que saber hacerla bien. Y si se hace bien, funciona tan bien como las demás, ¿no? Y a veces no es necesario hacerla excesivamente complicada, sino simplemente intentar cubrir las necesidades de los alumnos. Como conclusión, me gustaría llegar a un punto en el que se está trabajando en la universidad a través de un grupo de investigación y de la cátedra con ellos.
Estamos trabajando en el concepto de ecologías de aprendizaje, porque a mí me da la sensación que es a lo que vamos. Y en realidad, el propio informe ya plantea los nuevos escenarios emergentes, ya identifica esta mezcla entre educación formal, no formal e informal, que es lo que nosotros también estábamos estudiando, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos la definición de Brigitte Bardon, una profesora de Stanford, que dice que las ecologías de aprendizaje son aquel conjunto de contextos compuestos por configuraciones de actividades, materiales, recursos y relaciones que se generan en espacios físicos o virtuales y que proveen oportunidades de aprendizaje. Si se fijan en solamente una frase sin puntos, digamos, casi se resume todo lo que les estaba contando ahora y hacia dónde vamos a dirigirnos. Nos dirigimos hacia un lugar en el que cada uno individualmente va a decidir cómo aprende. Y la decisión individual no significa que no estemos viviendo en un mundo colectivo y que no nos vayamos a encontrar con los demás, pero es importante ayudar a las personas a que tomen buenas decisiones en ese sentido. Seguiremos yendo a clase a aprender, seguiremos aprendiendo cuando nos reunimos con los amigos, porque aprendemos de ellos de manera informal, de manera no formal cuando vamos a la biblioteca y leemos, o de manera informal cuando jugamos con la familia en el parque o nos tomamos un café, ¿no? Pero a la vez también las tecnologías están engrandeciendo, están expandiendo esas posibilidades y oportunidades de aprendizaje, porque nos permiten conectar con muchísimas otras personas que también nos pueden generar aprendizajes, ya sean formales, no formales o informales. Por lo tanto, el buen uso de esas tecnologías, y estoy perfectamente de acuerdo que no es neutro, es decir, depende de cómo las utilices, nos pueden ayudar a ampliar estas oportunidades de aprendizaje, de tal manera que cada uno de nosotros va a ir configurando su propia ecología de aprendizaje. No hablo de ecosistema, el ecosistema es otra cosa, hablo de la ecología personal de aprendizaje, donde escogemos qué oportunidades de aprendizaje activamos. Por lo tanto, aquí hay un elemento muy importante que es, como docentes, cómo podemos contribuir a las ecologías de aprendizaje de las personas. Como instituciones, ¿qué deberíamos hacer? Podría ser que nos convirtiésemos en nodos de calidad para las personas que van a utilizar recursos que están ahí. Porque, como hemos visto en la Icastola, podemos crear recursos, pero también podemos utilizar esos recursos que se han creado desde otro punto de vista. Eso significa que los tenemos ahí, los recursos los podemos utilizar cuando queremos. ¿Quién nos va a orientar? ¿Dónde va a estar el grado de acompañamiento? ¿Nos lo va a dar una institución? ¿Nos lo van a dar otras personas? ¿Lo vamos a encontrar en una red social? Nada tiene ninguna de estas preguntas tiene una respuesta unívoca, ninguna de ellas. Es decir, y probablemente lo que tenemos es que reflexionar sobre cómo todos estos elementos van a estar jugando entre ellos y se están configurando, porque van a formar nuestro conjunto de opciones para formarnos, ¿no? De tal manera que podemos tener un esquema, un marco de las ecologías de aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, donde podemos identificar las decisiones que vamos a tomar nosotros desde una perspectiva presencial, semipresencial o virtual, y a la vez formal, no formal o informal. Y ahí es donde se va a jugar el partido. Me permiten, ya que ayer el Atleti se clasificó, pues entonces vamos a transportarlo, digamos, al terreno deportivo también, y ese es el terreno del juego. Ese es el terreno del juego, y la pregunta es, ¿cuál tiene que ser el rol de los distintos jugadores ahí? ¿Cuál tiene que ser el rol de las universidades? ¿Cuál tiene que ser el rol de las empresas de carácter privado que están entrando en este territorio, en este terreno de juego? ¿Cuál tiene que ser el rol de los profesores, de los docentes? ¿Cuál es de los educadores de carácter social, de los educadores que generan contenidos, etcétera, etcétera? Personalmente creo que hay juego para todos. Desde la Universidad Oberta de Cataluña, nosotros lo que pretendemos es que la universidad se convierta en eso, en un nodo de calidad, en un punto de referencia, donde se pueda tener confianza de que lo que sale de allí tiene la calidad suficiente, que te va a permitir transformar las cosas y que vas a tener un sistema de formación que se adecua a tus necesidades. Y no tú te vas a tener que adecuar a las necesidades de otros. Es decir, que te permite a ti crecer como persona. La conclusión es que la educación en línea debe poder incrementar las oportunidades de aprendizaje del mayor número posible de personas en base a criterios de calidad, sostenibilidad y equidad. Que la misma educación en línea se convierte en un mecanismo de desarrollo del crecimiento, de la autonomía personal y de la autorregulación. Y por lo tanto, por extensión de esto, podríamos utilizar el concepto en inglés del capacity building, que es lo que nos permite que las personas
sean capaces de generar conocimiento para que otras también transformen su realidad. Y creo que es muy importante la reflexión sobre el hecho de que las instituciones deben saberse situar para entender que debe cambiar el tipo de control que se ejerce sobre los propios estudiantes. La toma de decisiones se está desplazando hacia el individuo y eso puede llegar a cambiar la relación de las personas con las instituciones. En la medida que las propias universidades sepan y sean conscientes de cómo resituarse, probablemente establecerán una buena relación con las personas. Si no se resitúan, es probable simplemente que perezcan en el intento o que se reconfiguren en formaciones distintas a las que conocemos en estos momentos. En cualquier caso, me gusta acabar simplemente diciendo que yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Y que no me extrañaría nada que dentro de unos 10 o 15 años que estuviésemos revisitando de nuevo este documento que planteamos. Eso significaría sin duda de que estamos en el camino correcto, porque nada se consigue totalmente desde el principio, sino a través de múltiples intentos y de reformular continuamente aquellos principios que inicialmente nos habíamos planteado, porque tanto cambian las cosas que nosotros debemos cambiar con ellas, ¿no? A mí siempre me gusta recordar a un cantante que cuando yo era pequeño cantaba esa canción, que resulta que la sigo cantando ahora porque sigue valiendo, ¿eh? Los tiempos están cambiando, Bob Dylan sigue teniendo razón.